Que Steam Deck haya sabido aprovechar el momento de darse a conocer cuando la decepción de la gente fluía en el ambiente debido al hecho de que Nintendo no haya lanzado un Pro del hardware interno de Switch que muchos esperaban, da de qué hablar de si esta consola busca hacer una competencia o directamente un sustituto contra la consola híbrida de Nintendo. Si bien repasas las características de la impresión de que destroza la Switch, quizás no es para tanto, o quizás hay puntos claves que lo separan de una competencia directa. ¿Quieres saber más? Empecemos. Se pueden decir cosas muy positivas del Steam Deck, probablemente incluso ustedes ya sepan sus características y las diferencias de potencia y de los materiales de los mismos contra la Nintendo Switch, por lo tanto me gustaría centrarme más en el tema de si Steam Deck le estaría haciendo competencia directa, porque si así fuese, todos deberíamos tener claro que destrozaría la consola, aunque el mercado suele ser injusto numerosas veces, por lo tanto no descarto que este no sea la excepción. Pero empecemos por el aspecto que más destaca de la Nintendo Switch, y son sus IPs que tiene, que es por lo que se suele dar la primera compra hacia la consola. Es una portátil con juegos de Nintendo de gran calidad. Ya como segunda opción tienes los juegos third parties con los que también puedes disfrutar en portátil, y podemos meter en el mismo saco a los títulos exclusivos que tiene, porque a veces los exclusivos no son de la propia Nintendo, sino que viene de otra compañía que ha querido centrarse en desarrollar en esta híbrida para sacarle el máximo provecho, que por cierto los exclusivos de Nintendo Switch suelen ser los juegos más vendidos de la misma, lo que estadísticamente da a entender que los que adquieren la Nintendo Switch acaban adquiriendo los exclusivos o prácticamente adquieren la Switch con ese objetivo en concreto. De ahí podemos sacar los tipos de combinaciones que esto genera, un PC más Switch, una PlayStation 5 más Switch o una Xbox Series más Switch, y con la Nintendo Switch Lite esas combinaciones incrementaron, porque ya era normal tener una consola doméstica y una portátil como 3DS. Ahora se puede tener una Nintendo Switch original o una Nintendo Switch Lite como portátil y una consola doméstica como PlayStation 5, Xbox Series o una PC como principal. Las ventajas son grandes y esto genera el beneficio extra de tener el catálogo de juegos más amplio, porque mientras más plataformas tengas, más exclusivos de esas mismas desbloquearás, y eso, si te gusta una franquicia o te apetece jugar un juego, te permite tener acceso sin requerir de otras prácticas como emuladores, que ya hablaremos en un futuro. Pero entre lo anterior indicado, el que está consolidada en el mundo de los videojuegos a un punto en el que batió récords de ventas que llevaba sin superarse desde 1988 en Japón. Sí, lo que sucedió es que la Nintendo Switch ocupó el top 30 de los juegos más vendidos de la semana en Japón, o sea, todos los juegos de la lista eran de Nintendo Switch. Y eso no sucedía desde la época de Famicom, que hay que tener en cuenta que en ese momento incluso no había mucha competencia. Ahora, con todas las grandes compañías, las consolas, juegos de diferentes plataformas, y aún así Nintendo Switch puso en la mesa 30 juegos primero. Una locura si te paras a pensarlo, y así nos damos cuenta que no estamos hablando de una consola que ya está bajando de capa caída. Si es por eso que no lanzaron una Pro, porque saben que pueden sacarle el jugo mucho tiempo más, con solo aumentarle la pantalla y mejorar algunos aspectos materiales. Pero centrémonos más en lo que busca el consumidor promedio, porque con tecnicismos está claro que Steam Deck es muy superior a pesar de no tener el catálogo de Nintendo Switch a disposición directa. Aquí tenemos el precio, de unos $650, que probablemente mucha gente se plantearía en comprarlo, debido a que con eso podrías comprar directamente otra consola más potente o tener un PC, y eso hablando de su mejor versión, al igual que se hablaría de ello en la Nintendo Switch OLED, que hace poco realicé un vídeo para que veas si vale la pena adquirirla, a pesar de las diferencias minúsculas que encuentras entre la original y esta. En todo caso, esto va más allá de unas claras características, esto implica también el público global, que indica si una consola será un éxito o no. Actualmente, les guste o no, gran parte del mercado está dominado por los casuals, que todos sabemos que buscarán la forma más fácil y rápida de jugar de manera accesible, y les llega todo por lo que escuchan y ven y comparten en su ambiente. Está claro que Nintendo sabe apuntar a ese objetivo, ya lo consiguió una vez con Wii y ahora con Nintendo Switch, así que por mucho mérito que tenga Steam Deck de crearse con buenos componentes,
No es rival en el terreno de Nintendo Switch, y Nintendo como compañía no se va a ver en absoluto perjudicada por esta consola. Yo sinceramente veo buenas ventas en Steam Deck, y ojalá sea así, pero no le veo en absoluto ventas extraordinarias como las de Switch. Para los componentes que tiene, tranquilamente te serviría como PC si se instalase en Windows, o al menos como portátil, porque montar esos componentes a un PC te podría salir algo más de dinero. Pero claro, son puntos positivos que no muchos logran ver. Aunque no puedo hablar por todos, los que tienen un PC en mis círculos cercanos siempre tiran por la Switch, ya sea la híbrida o la Lite como consola secundaria. No creo que se gasten en una Steam Deck para jugar a lo mismo. Y de ahí me surge una pregunta que se cruza en mi cabeza. ¿Qué nicho ocupa Steam Deck? Si no es ni competencia de Nintendo Switch. ¿De los que no tienen una consola? ¿De los que no tienen PC? ¿De los que quieren una consola secundaria? Entrando en esas preguntas, yo descartaría las tres. En mi forma de verlo, antes que esta consola principal, preferiría por ejemplo una PlayStation 5. Antes que esta consola, preferiría un PC, con algo más de presupuesto, y no limitarme a que en unos años no pueda ni cambiar todos los componentes. Antes que esta consola, adquiero una Nintendo Switch Lite como consola secundaria en todo caso. ¿Ven? Es que no le encuentro el nicho. Quizás aquel que tiene todas las consolas y no pierde nada en tener otra más echando polvo. Tal vez los que quieran aprovechar todos los juegos de Steam que ya tienen en su cuenta, directamente usuarios de Steam, y no mucho más diría yo, pero aún así el proyecto lo veo muy bien, ojalá tenga éxito, y destaque entre esas consolas que no llegan a tener éxito o que están relacionadas con esta, como Aya Neo, Onyx Player, GPD o Smash Z. Sí, a ver, hay muchos, quizás al ser Valve tenga más público atento. Tal vez si empiezan a producirse exclusivos dedicados a esta consola se les toma más en cuenta, pero de momento no le veo competencia frente a Nintendo Switch. Claro que la destroza específicamente, pero a nivel de lo que genera una y otra, aún está muy por debajo de la consola de Nintendo. Y bueno, como siempre digo, el futuro nos dirá. ¿Qué te parece a ti el Steam Deck? ¿Crees que le hace competencia a Nintendo Switch OLED? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, yo me voy. Y no te olvides, sé Tokbi.